Desde ya agradecerles por su tiempo, por su paciencia, su comprensión, su asistencia a la clase y el interés y dedicación que cada uno de ustedes pues le ha brindado. De esa cuenta también hacerles extensiva la invitación a que cada día se sigan preparando, cada día sigan estudiando. Recuerden el dicho que dice que un abogado que lee menos cada día es menos abogado. Y precisamente por eso pasa el tema, ¿verdad? Ya ustedes sabrán que en la actualidad habemos más de 39,000 abogados colegiados activos. Obviamente, pues la competencia es bastante fuerte. Y además de que la competencia es bastante fuerte, pues los clientes siempre, las empresas, las instituciones siempre están buscando eh, excelencia en la prestación de servicios, conocimiento, responsabilidad y profesionalismo. De esa cuenta la invitación es a eso, ¿verdad? Que no bajen la guardia, se preparen cada día más. Recuerden que esta noble profesión, la cual les brinda un grado académico, que es el de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, y dos títulos profesionales, como puede ser el de abogado y notario. Es una noble profesión que es una de las más bendecidas, diría yo, en todo nuestro país, toda vez que pues somos la única carrera, digamos, en la cual salimos con 3 títulos. Eso nos permite diversificar nuestro quehacer profesional, pero al mismo tiempo recordar que únicamente constituye un instrumento, nuestros títulos constituyen una herramienta que no nos van a hacer mejor persona. Nosotros somos las personas, pues, que obviamente nos desempeñamos día a día, pero el título es una herramienta que les permite apoyar, que les permite prestarle asistencia a las personas que así lo necesiten. Sí, únicamente no olviden eso, ya verán ustedes cuando se gradúen que dentro del juramento que hacemos, pues precisamente es prestar ayuda al desvalido, ¿verdad? Siempre devolverle a la sociedad lo que hemos recibido. Adicional a ello, ya como temas de examen, recordarles que el examen está programado para el 17 de este mes. El examen va a ser realizado tal como está programado a las 6 de la tarde. Por favor, tomen todas las previsiones, tomen todas las precauciones necesarias para poder estar conectado a esa hora y poder realizar su examen. Recuerden que el examen final no tiene examen extemporáneo o extraordinario, lo cual llevaría consigo el hecho de que si no se lo realiza, o si por X o Y motivo se le va el internet, se le apaga la computadora o cualquier circunstancia, digamos, que no posibilite la realización del examen en el tiempo, ya generaría que ustedes se hagan el examen en retrasada ya el siguiente año. ¿Sí? Aunado a ello, también comentarles que eh, por favor la siguiente semana, para aquellas personas que por ahí les falten un par de puntos, yo voy a estar revisando lo que son asistencias, lo que son tareas, laboratorios, participación en clase, ¿sí? Aquellas personas que tienen 29 o 30 por ahí, digamos, y les faltan un par de puntitos para llegar a zona mínima, yo voy a estar revisando esas tareas, asistencias, laboratorios, participación en clase para poderles apoyar sin que ustedes me lo pidan y de esa cuenta que tengan derecho a examen final. De igual manera, ya como les comentaba, la siguiente semana yo les envío el laboratorio de repaso y también les voy a enviar el material de apoyo en el cual pues van a estar contenidos los temas de examen final. ¿Cuáles son los temas de examen final? Los temas que vamos a evaluar ya para nuestro final del semestre comprende desde lo que es la jurisprudencia técnica, ¿sí? Eso quiere decir que vamos a evaluar jurisprudencia técnica, sistemática jurídica, técnica jurídica. Y dentro de la técnica jurídica vamos a evaluar lo que fue pública, jurisdicción y competencia, y los problemas de la técnica jurídica, ¿verdad? Como son la vigencia de la ley, la interpretación de la ley, la integración de la ley y los conflictos de leyes en el tiempo y en el espacio. Sí, todos estos temas se encuentran en lo que es el material de apoyo. Solo el tema de sistemática jurídica y lo que es la jurisprudencia técnica, pues ustedes lo tienen al final, es la última parte del material pasado, ¿verdad? Ahora bien, tal como les comentaba,
si ustedes así lo quieren, o para las personas pues que voluntariamente quieran hacerlo, vamos a realizar, si Dios lo permite, 2 sesiones de repaso. En las sesiones de repaso, obviamente, pues serán ya en el transcurso de la otra semana, en las cuales vamos a tratar de dar solución a todas las dudas que ustedes presenten. Y de la misma manera también a las dudas que además del estudio que ustedes han generado, presenten al momento de resolver el laboratorio de repaso. Esto pues para que ustedes vayan de la mejor forma preparados para el examen final y obtengan una buena nota. ¿Sí? De igual manera, yo les pediría, por favor, a todos que estén presentes en estos repasos que vamos a tener, ya que en los mismos, pues vamos a dar información importante para el examen. Imagínense, no vaya a ser que no se conecten y pues por eso se pierdan esta información. Les comento, estoy analizando hasta qué punto darles la oportunidad a aquellas personas que tengan de 20 puntos de zona a 30 para que puedan llegar a 31 puntos de zona. Esto, pues con la finalidad de poderles apoyar y con la finalidad de que no se atrasen un año, ¿verdad? Obviamente, pues de mi parte siempre hay buena fe y la intención siempre es apoyarles. La idea sería o iría orientada en permitirles que se realicen el examen final. Pero ojo, a estas personas no les va a aparecer publicada nota de examen final, porque el sistema no lo permite, ¿sí? Toda vez que para tener derecho a examen final se necesitan 31 puntos. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense que yo tengo 20 puntos de zona o 25 puntos de zona. Yo les voy a dar en el repaso, ya si esto pues al final de cuentas sí se llevará a cabo, que todavía está en veremos, yo les voy a dar una nota mínima y les voy a decir que estas personas que tengan de 20 a 30 puntos se podrían realizar el examen y aquellas que obtengan de 26 puntos en adelante, yo les podría colocar los 31. Ojo, solo para efectos de que no se atrasen un año. Sí, porque ya lo he hecho en otras oportunidades y ahí están reclamando luego de que no les publiqué nota y que sí se realizaron el final. Obviamente, como lo estoy comentando, a ellos no les puedo publicar nota de final, toda vez que no tendrían derecho al mismo y el sistema no lo reconoce. Ahora bien, si publicadas las notas en su momento se dieran cuenta de que la nota sigue igual, es porque no obtuvieron el punteo solicitado. Y por el contrario, si ustedes ven la modificación en su nota, es porque sí obtuvieron el punteo solicitado y se cumplió con el requisito. Eso, si se llevara a cabo o no, lo vamos a informar en las sesiones de repaso que tengamos. ¿Sí? ¿Estamos con eso? Adicional a ello, ya ha realizado el examen final, por ahí aquellas personas que se queden con 59 o 60 puntos, que hayan participado en clase, que hayan entregado tareas y laboratorios, que tengan sus asistencias, yo les voy a colocar los puntos para que ustedes lleguen a 61. ¿Sí? Siempre y cuando pues ustedes hayan cumplido con este requisito de estar presentes, participar, entregar tareas, etcétera. Si obviamente a usted le falta un punto, pero usted no estuvo presente en clase, usted no entregó tareas, obviamente se va a quedar con 60 puntos, ¿verdad? Para ir a retrasar. Lo mismo pasa con aquellas personas que tienen 29 o 30. Si no participaron en clases, si no entregaron tareas, obviamente se van a quedar con 29 o con 30. Otro aspecto importante es que ya para efectos de examen final, si a usted por ahí, digamos, le faltaban 7 puntos y usted sacó 6, no le voy a subir el punto que le hace falta, porque era una nota baja a la que usted tenía que acceder para ganar el curso y eso lo único que va a denotar es que no le prestó la importancia o que no le dio el grado que ameritaba el examen, ¿verdad? Ya que al faltarle una nota baja y que aún así se quede por un punto, pues yo no puedo premiar esa circunstancia. ¿Kenny había levantado la mano? Sí, Lick, buenas noches. Buenas noches, Kenny, te escuchamos. Solamente tenía una pregunta. Fíjese que no me he conectado últimamente y tenía duda acerca del examen extraordinario del segundo parcial. ¿Qué pasó con el examen extraordinario, Kenny? Solamente quisiera solicitar fechas o no sé cómo estaría el proceso. Ya lo hicimos, Kenny. ¿Ya El lo examen ya realizaron? se hizo. Sí, ya se hizo. Ah, ok.
Ok, gracias. para servirle. ¿Alguien más? ¿Dani? Sí, buenas noches, licenciado. También tenía una pregunta. Para Sí, los que claro, no Dani, dale. ganado, sí, para los que no hemos ganado, digamos, en la segunda retrasada del primer semestre, no nos podemos realizar el examen, ¿verdad? No, Dani, no se lo pueden realizar. Esto no es porque yo no quiera, sino es por el problema de prerequisitos que genera el sistema. Como ustedes saben, la carrera es una carrera con pensum cerrado. Eso pues no permite que nosotros podamos adelantar cursos. La única forma en que nosotros podemos aprobar un curso es sacando el punteo mínimo, ¿verdad? Que son 61 puntos. Si nosotros tenemos zona por lo menos de 31 puntos en adelante, pues si no, y no la ganamos en el semestre, tendríamos chance a dos retrasadas y a escuela de vacaciones. Lo que sucede ahora es que para aquellas personas que no ganaron el curso de Introducción al Derecho 1 en semestre y que no lo ganaron en retrasadas, pero que sí tienen más de 31 puntos de zona, estas personas no pueden realizarse el examen final. La circunstancia se da en que es un requisito indispensable que para ganar el curso siguiente, yo haya ganado el curso que es prerequisito. En este caso, ustedes tampoco se podrían examinar de derecho romano, porque derecho, introducción al derecho 1 sirve de fundamento y sustento tanto para introducción al derecho 2 como para derecho romano. Primero tendrían que ganar introducción al derecho 1 en escuela de vacaciones y luego tendrían ya que someterse a las retrasadas el otro semestre de introducción al derecho 2 y derecho romano. Eso sería hasta el otro año, ¿verdad? Hasta el otro año. Escuela de vacaciones es todo diciembre, Dani, Gracias. para servirles. Leonardo, ¿Qué tal? Buenas noches, licenciado. buenas noches, Leonardo. Una consultita, ahorita que usted estaba hablando de eso, pues aprovecho con una duda que tenía. Si uno no llegó a un curso a zona mínima, automáticamente, pues, o sea, ¿cómo sería? Uno ya no se puede asignar a los demás el siguiente semestre, ¿verdad? No, vean, dentro del sistema de prerequisitos que estábamos mencionando, para poder optar al segundo año o para poder optar al tercer semestre, que es lo mismo, se necesita haber aprobado el primer año completo, es decir, primer y segundo semestre. Ojo, ¿a qué me refiero con aprobar? O sea, no, no es que hayan ganado con más de 61, no. O sea, ustedes se podrían asignar al tercer semestre una vez no hayan dejado atrasado un curso. Me explico. Ya sea que ustedes lo hayan ganado con 61 o más, pues obviamente ahí no tendría ningún problema si ganaron todos sus cursos. Pero si se da el caso, por ejemplo, de que supónganse que ustedes no ganan ahorita introducción al derecho 2 con el examen final. Eso quiere decir que el siguiente semestre ustedes tendrían que sacar la retrasada de introducción al derecho 2. Pero ojo, si tienen más de 31 de zona, si no ganaron introducción al derecho 2 habiéndose realizado el examen final, pero si tienen más de 30, o sea, 31 o más de zona, ustedes sí se pueden asignar al segundo año, ¿sí? Toda vez que ustedes pueden ganar el curso en retrasadas o en escuela de vacaciones. Ahora, si ustedes no llegaron a zona mínima en algún curso de los del segundo semestre o el primer semestre, obviamente no podrían asignarse el segundo año ya en el 2022, ¿verdad? Eso quiere decir que el otro año prácticamente tendrían que limpiar el área básica o el primer año, que abarca los dos primeros semestres, y hasta que tengan completo el primer año, pues ya pueden pasar al segundo año. Ahora, ¿qué sucede si yo me hago el examen final de Derecho 2, por ejemplo, porque tengo zona mínima, pero no la gano? Ya el otro semestre, supónganse que ustedes tienen 40 de zona y en el examen sacan 15 y supónganse que se quedan con 55. Pero todos los demás cursos están aprobados. O en su caso, pues todos los demás cursos tienen zona mínima
y podrían optar a recuperación el otro año. El otro año, ustedes se podrían asignar al tercer semestre a todas sus clases. No obstante ello, la validez del tercer semestre queda sujeta a que ustedes aprueben los cursos del segundo semestre. ¿Sí? Para eso ustedes van a tener sus 2 exámenes de retrasada y escuela de vacaciones. Pero si pasadas las retrasadas o pasada escuela de vacaciones, ustedes no ganaran alguno de los cursos del segundo semestre, ya en este caso prácticamente el tercer semestre se les anularía. ¿Me explico? Leonardo. Ah, ya, ok, licenciado. O sea que en mi caso, que yo no llegué a zona mínima en derecho romano, me tendría que asignar hasta el segundo semestre, o sea, Exacto, sí. el segundo semestre del otro año. Sí, te tendrías que asignar a Derecho Romano, que fue la que no has sacado. Pero no me Eso sí, podría asignar en el tercer semestre, no, sino no hasta te el podrías cuarto. asignar. Ojo, tienen que tener cuidado con algo, Leonardo. El sistema sí te va a dejar y te lo va a permitir. Y hay casos de estudiantes que dicen, el sistema me dejó, yo me voy a asignar. El único problema es que cuando ustedes ya vayan más adelante, el sistema les va a botar los cursos. Ya han habido casos de alumnos que van en el octavo, 10º semestre y tienen un problema de requisito del segundo año, por ejemplo. Les botan todos los cursos que aprobaron. Entonces es algo a lo que le tenemos que prestar bastante atención, ¿verdad? Ah, ya, licenciado, muchas gracias. Y esa es la duda que yo tenía. Entonces, sí me tendría que asignar hasta el segundo solo de derecho romano, ¿verdad? Solo derecho romano, sí, porque es la que tenés pendiente. Ah, ok. Muchas gracias, muy amable. Para servirte, Leonardo. Stephanie, Noche, licenciada. buenas noches. Fíjese que yo tengo una duda con respecto a esto de que si uno deja un curso ahorita, pero en el primer semestre no perdió ningún curso, ¿uno se puede meter a escuela de vacaciones ahorita en diciembre? ¿O definitivamente me tengo que examinar en enero, febrero, creo que son las No, recuperaciones? no, le comento cómo funciona. El primer semestre del año, ojo, no estamos hablando de los semestres que ustedes llevan, ¿verdad? Que es del primero al 10º. El primer semestre del año está compuesto de enero a junio y el segundo semestre está compuesto de julio a diciembre. Ahora, las clases que ustedes llevan durante el primer semestre del año, de enero a junio, las retrasadas son hasta el semestre siguiente, de julio en adelante, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes no ganaron derecho 1, pero sí llegaron a zona, se examinaron de las retrasadas en este segundo semestre, de junio en adelante. Si ustedes no ganaron derecho 1 en las 2 retrasadas, ustedes se tienen que asignar a escuela de vacaciones en diciembre. Ahora, en derecho 2, si ustedes no ganan derecho 2, pero sí tienen más allá de 30, o sea, 31 en adelante de zona mínima, ustedes se tendrían que asignar las retrasadas el otro año cuando estén cursando el tercer semestre. Si no ganaran en retrasadas, tendrían que sacar derecho 2 en escuela de vacaciones en junio de 2022. A lo que quiero llegar es que primero son las 2 retrasadas y luego escuela de vacaciones. Escuela de vacaciones de los cursos que sacan los primeros, o sea, de enero a junio, es en diciembre. ¿Sí? Y escuela de vacaciones de los cursos que ustedes llevan de julio a diciembre es en junio, Ok, comprendo. Gracias, licenciada. para servirle. La única limitante, Stephanie, es que en escuela solo se pueden llevar 2 cursos. Eso quiere decir que si alguien no ganó en retrasada 3 cursos, automáticamente esta persona sí se atrasó un año, ¿verdad? Ok, muchas gracias. Para servirle. Jessica Poitán. Buenas noches. Buenas noches, Jessica, te escucho. Buenas noches. Yo solo tengo una duda. Em, yo le estuve mandando correos para solventar el hecho de que yo hice mi examen, pero cuando yo vi las notas que usted subió, aparecía como que no me había presentado. También le mandé un video y todo, pero obviamente Jessica, las por, notas ya fueron por ese motivo. publicadas hace días.
Sí, por eso es que le estoy comentando Pero que tu nota sí está, no, la del segundo parcial no está, sí no está, sale, sí está. Las notas ya se sale, no se actualizaron. presentó. No, ya se actualizaron. Tienen que entrar a cartelera Ah, virtual nuevamente y ver la publicación. bueno, Eso, gracias. eso lo indiqué la clase pasada, no sé si usted estuvo presente. No, en la clase pasada no me pude conectar. Sí, tal vez por eso fue que no está enterada, pero las notas ya fueron publicadas el miércoles. Está bien, voy a revisar. Gracias. No tenga pena, la nota fue publicada. Oye, cualquier duda, me escribe, ya sea confirmando o diciéndome que no está publicada. Pero sí, yo recuerdo que sí está ¿Se publicada. le puede escribir por WhatsApp? No, por mensaje de texto si fueras o por correo, como te quede más fácil. Está bien, gracias. Muy bien. Leonardo, No, licenciado, solo había dejado la mano. Gracias. ok. ¿No hay más dudas y preguntas? Vean, solo con esto de los prerequisitos tienen que tener cuidado, porque por ejemplo, ustedes cuando ven el pensum de estudios, su pensum de estudios se enumera qué cursos llevan cada semestre. Y entre los cursos que llevan en el semestre se establece cuál es el prerequisito, es decir, cuál tuvieron que haber aprobado para poder asignar y examinarse el curso que están llevando. Les digo esto porque, digamos, si ustedes no tienen por lo menos zona mínima para poderse someter a retrasadas o escuela de vacaciones en los cursos de ahorita del segundo semestre, no podrían asignarse al tercer semestre. ¿Sí? Y ahí empieza el atraso, ¿verdad? Luego, si ustedes, por ejemplo, no llegan a zona mínima en Derecho Civil 1, que ve el tercer semestre, ustedes no pueden llevar Derecho Civil 2 en el cuarto. No pueden llevar posteriormente Derecho Civil 3 en el quinto, Derecho Civil 4 en el sexto, no pueden llevar Procesal Civil 1 en el séptimo, ni Procesal Civil 2 en el octavo. ¿Sí? Tampoco pueden llevar el Derecho Notariado del séptimo, octavo, noveno y décimo semestre, ni Derecho Mercantil. Entonces, vean, aquí viene la importancia de que estudiemos y nos preparemos, porque el atraso en un curso podría significar ya en años propiamente varios años de atraso en la carrera. Por eso es que nuestra facultad tiene un promedio, y eso ya es un estudio estadístico que se hizo, de que los alumnos cierran en 12 años, porque en algún momento se atrasan y ese atraso se va arrastrando. Y el problema a veces no solo va en el atraso, sino que también los horarios de clases no les cuadran al momento en que ustedes sacan clases de 2 semestres distintos. Sí, entonces eso les hace que el siguiente semestre no puedan continuar, sino tengan que sacar y limpiar, ¿verdad? Y eso va haciendo que uno se vaya a atrasar. Ahí es donde tienen que tener cuidado. Obviamente, si es posible cerrar en 5 años y graduarse al siguiente año. Si es posible, requiere mucho esfuerzo, pero es posible. ¿Alguien más que tenga alguna duda o alguna pregunta? Si no, continuamos con la clase de hoy. Dani, Sí, licenciado. Aquí me surgió otra pregunta. ¿sí? Como por ejemplo, o sea, en mi caso, me iría ahorita para la escuela de vacaciones del primer semestre. Entonces, obviamente perdería el examen final de ahorita, ¿verdad? Me iría, por si ganara en la escuela de vacaciones, me iría el otro año para la primera retrasada del segundo semestre, o estaría mal. Así es, y se podría asignar el tercer semestre Oh, ya. Bueno, muchas gracias. para servirle. Vean, entonces si no hay dudas, si no hay preguntas, vamos a continuar. Teníamos pendiente hablar sobre lo que era el conflicto de leyes, ¿verdad? Tanto en el tiempo como en el espacio. Cuando hablamos del conflicto de leyes en el tiempo, tenemos que tener en cuenta que acá la problemática se da o se presenta cuando una ley o un cuerpo o grupo de leyes son derogados, es decir, son dejados sin efecto. Y no obstante hayan sido dejados sin efectos,
aún existen supuestos o presupuestos pendientes de cumplimiento, pero que nacieron al amparo de esa ley durante su vigencia. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hablamos del conflicto de leyes en el tiempo, yo me encuentro ante el problema de que una norma estuvo vigente. Una norma generó ciertos efectos jurídicos. No obstante, esa norma hoy en día ya no se encuentra vigente. Pero hay situaciones pendientes que nacieron durante la vigencia de esa ley. De esa cuenta nos encontramos ante la subsistencia de situaciones, relaciones o hechos jurídicos que nacieron al amparo de una ley que ya fue derogada, pero que sus efectos están pendientes, o que en su caso, sus efectos conviven con una ley distinta a la que les dio origen. Por regla general, las normas jurídicas van a regir todos los hechos que nacieron al amparo de su vigencia o que suscitaron al amparo de la misma. Pero vean entonces, cuando hablamos del conflicto de leyes en el tiempo, el juzgador se va a encontrar con un problema. El problema es que muchas veces las personas llegan a reclamar o llegan a solicitar la ejecución de derechos o efectos de leyes que ya han sido derogadas. El juzgador tiene que evaluar si ese efecto o esa situación nació aún cuando esa norma estaba vigente o bien si ya surgió posteriormente, ¿verdad? De esa cuenta él tiene que resolver este conflicto de leyes en el tiempo. Cuando hablamos entonces del conflicto de leyes en el tiempo, estamos hablando de la posibilidad de aplicar una ley fuera de su ámbito temporal de validez. Ahora bien, sobre la retroactividad de la ley. En el caso de Guatemala, ¿ustedes qué creen? ¿La ley es retroactiva o no es retroactiva? No es retroactivo. No es retroactiva, ¿no? Es retroactiva solo cuando beneficia al reo. Solo cuando beneficia al reo. Entonces, vean, ambas respuestas están en lo correcto. ¿Sí? La respuesta certera sería que por regla general la ley no es retroactiva. La excepción es que sí es retroactiva en materia penal cuando beneficia al reo. ¿Sí? Sí es retroactiva en materia penal cuando beneficia al reo. Para eso yo les voy a pedir que demos lectura a lo que establece el artículo 180 de la Constitución. ¿Qué dice el artículo 180? Vigencia de la ley. La ley empieza a regir en todo el territorio nacional 8 días después de su publicación, íntegra en el diario oficial, a menos que la misma ley amplíe o restrinja dicho plazo o su ámbito territorial de aplicación. Gracias, Flavio. Ahora vean, el artículo 8, tal como lo vimos en la clase pasada, establece los casos en que una ley pierde sus efectos o queda derogada. Y dice, literal A, por declaración expresa de nuevas leyes. Literal B, parcialmente por incompatibilidad de disposiciones contenidas en leyes nuevas con las precedentes. Literal C, totalmente, porque la nueva ley regule por completo la materia considerada por la ley anterior. Y D, total o parcialmente por declaración de inconstitucionalidad dictada en sentencia firme por la Corte de Constitucionalidad. Por el hecho de la derogación de una ley, no recobra vigencia la que ésta hubiera derogado. ¿Qué quiere decir esto? Que si el Congreso de la República aprueba una nueva ley y esta nueva ley deja sin efecto una ley anterior, obviamente esa ley ya quedó sin efecto, ¿verdad? Ya no es de observancia y cumplimiento obligatorio. Pero si en algún momento la nueva ley que ha sido dictada por el Congreso también es dejada sin efecto, no por eso la ley anterior va a cobrar vigencia. Es decir, ahí nos encontraríamos ante un vacío normativo, ¿verdad? Porque ambas leyes quedaron sin efecto y esas materias o situaciones no se encuentran previstas o reguladas en nuestro ordenamiento jurídico. Adicional a ello, yo les pediría, por favor, que den lectura a lo que establece el artículo 15 de nuestra Constitución. ¿Qué dice el artículo 15 de la Constitución?
Y retroactividad Y de la ley. retroactividad de la ley. La ley no tiene efecto retroactivo, salvo en materia penal cuando favorezca al reo. Gracias, Flavio. ¿Ya se dieron cuenta? La regla general es que no tiene efecto retroactivo. ¿Sí? La ley no se aplica para atrás, salvo en materia penal cuando favorezca al reo. Ahora, al artículo 15 de la Constitución, por favor, le hacen la anotación. Aquí vamos a integrar la ley. Le colocan ver artículo 7 de la ley del organismo judicial. Ver artículo 7 de la ley del organismo judicial. ¿Qué dice el artículo 7? Y retroactividad. La ley no tiene efecto retroactivo ni modifica derechos adquiridos. Se exceptúan la ley penal en lo que favorezca al reo. Las leyes procesales tienen efecto inmediato, salvo que la propia ley lo determine. Si se dan cuenta, el artículo 7 va de la mano con lo que establece el 15 de la Constitución. Por favor, el artículo 7 de la LOC le colocamos ver artículo 15 de la Constitución. En la segunda parte nos está diciendo que las leyes procesales que surjan o que se creen van a entrar en vigencia de inmediato, salvo que la misma ley restrinja ese plazo. Es decir, esta es una excepción al artículo 180 de la Constitución, que nos dice que las leyes van a entrar en vigencia 8 días después de su publicación en el Diario Oficial. Como les comentaba, cuando hablamos de la posibilidad de que una ley se aplique fuera de su ámbito temporal de validez, estamos hablando del principio de extractividad de la ley. El principio de extractividad de la ley establece que una norma jurídica puede aplicarse fuera de su periodo de vigencia, ¿sí? Para adelante o para atrás. Eso es lo que establece el principio de extractividad de la ley. Ahora, en nuestro ordenamiento jurídico, nosotros encontramos una serie de normas o parámetros o reglas establecidas en la ley del organismo judicial. Esto pues tendientes a regular la aplicación de leyes en el tiempo. Esto le va a servir al juez al momento de resolver y determinar cuál va a ser la norma aplicable. Si la norma o la situación jurídica que nació bajo una ley que ya no está vigente y fue derogada, o bien bajo la nueva ley. ¿Sí? En este caso, recuerden que el juez está obligado a resolver. Los parámetros del artículo 36 de la ley del organismo judicial nos sirven precisamente para poder sortear estas dificultades. ¿Qué dice el artículo 36? Ámbito temporal de validez de la ley. Los conflictos que resultaren de la aplicación de leyes dictadas en diferentes épocas se decidirán con arreglo a las disposiciones siguientes. Jorge Mario, ¿será que podrías leer la literal A? Claro, licenciado. El estado civil adquirido, conforme a la ley vigente a la fecha de su constitución, subsistirá aunque ésta pierda su vigencia, pero los derechos y obligaciones anexos a él se subordinarán a la ley posterior, sea que ésta constituya nuevos derechos u obligaciones, sea que modifique o derogue los antiguos. ¿Qué es el estado civil, Jorge Mario? ¿El estado de la persona? Sí, el estado de la persona, pero legalmente, según lo que vimos, ¿qué es el estado civil? Es el estado de la persona frente a las distintas instituciones sociales. Y ya vimos que estado civil no solo es ser soltero o casado. Imagínense que el estado civil de la persona frente a la familia fuera que es soltera. ¿Sí? Esta persona estuvo casada, pero su cónyuge falleció. Automáticamente esta persona pasó a ser soltera. Si el día de mañana se modifica la ley y además del estado civil de la familia de ser soltero o casado, ya se reconociera, por ejemplo, la viudez. Ojo, esta persona que al momento en que quedó viuda pasó a ser soltera, sigue siendo soltera. Ese va a ser su estado civil, porque fue el estado civil que adquirió durante la vigencia de esa ley. Ya las nuevas personas
las nuevas situaciones, digamos, de aquellas personas que estén casadas y su cónyuge fallezca, a partir de que la nueva norma regula que pueden ser denominados viudos, legalmente hablando, ellos ya van a ser viudos. Esto es lo que establece precisamente la literal A. La literal B dice, los derechos de administración que el padre de familia tuviere en los bienes del hijo y que hubieran sido adquiridos bajo la ley anterior, se sujetarán en cuanto a su ejercicio y duración, las reglas dictadas por una ley posterior. La literal C. El menor que bajo el imperio de una ley hubiera adquirido el derecho de administrar bienes, no lo perderá bajo el de otra, aunque la última exija nuevas condiciones para adquirirlos. Pero en el ejercicio de este derecho se sujetará a las reglas establecidas en la ley anterior. Literal D. Si una nueva ley amplía o restringe las condiciones necesarias para ejecutar ciertos actos o adquirir determinados derechos, dicha ley debe aplicarse inmediatamente a todas las personas que comprenden. Por ejemplo, el Código Civil permitía hace algunos años que los menores de edad pudieran casarse. Con la reforma que se hizo al Código Civil en el cual se prohibió el matrimonio entre menores de edad, obviamente pues a partir de ese momento en que entró en vigencia, los menores ya no pueden casarse. Pero todos los menores de edad que se casaron bajo el amparo de la ley anterior, ellos siguen estando casados. Sí, aunque aún sean menores de edad. A esto es a lo que se refiere la literal D. Vean, el artículo 36 nos da una serie de parámetros en los cuales pues el juez va a poder solucionar y solventar estas circunstancias, porque prácticamente le dice al juez qué sucede en cada caso concreto. Cuando una ley hizo que surgieran situaciones o efectos jurídicos, pero la misma ha quedado derogada y existe otra que regula la situación. El artículo 36 le da al juez los parámetros para que pueda resolver. Yo les pediría por favor que lo leamos en casa. No obstante ello, no es necesario, digamos, que nosotros dominemos el artículo 36, ya que hay circunstancias que ustedes van a empezar a ver aún en el semestre siguiente. ¿Sí? Pero sí es importante que sepamos que el artículo 36 regula esas situaciones sobre la validez temporal de la ley. Y adicional, que da una serie de posibilidades de cómo el juez debe resolver. ¿Qué tendremos que entender nosotros y sí dominar a cabalidad? Cuando hablamos del conflicto de leyes en el tiempo, existen ciertas teorías doctrinarias que las van a explicar. Por ejemplo, tenemos la teoría de los derechos adquiridos. La teoría de los derechos adquiridos es la que adopta la legislación guatemalteca. Y esta establece que una ley es retroactiva cuando destruye o restringe un derecho adquirido bajo el imperio de una ley anterior. Y no es retroactiva si aniquila una facultad legal o una simple expectativa. Esto nosotros lo encontramos regulado en nuestra ley del organismo judicial. Ahorita les digo el artículo, es el artículo 7. ¿Sí? Cuando habla de la irretroactividad de la ley. Les repito, la teoría de los derechos adquiridos establece que una ley va a ser retroactiva cuando destruye o restringe un derecho adquirido bajo el amparo de una ley anterior. Y no lo va a hacer si aniquila una facultad legal o una expectativa. Si se dan cuenta, la teoría de los derechos adquiridos gira alrededor de tres conceptos fundamentales, como es el concepto de derecho adquirido, el de facultad o el de expectativa. Cuando hablamos del derecho adquirido, nos estamos refiriendo a todos aquellos que han entrado en nuestro dominio, ¿sí? Todos los derechos o todas las facultades que han entrado bajo nuestro dominio, que nos han sido reconocidas por la ley y que en consecuencia forman parte de nosotros y nuestro ejercicio como personas, ¿verdad? Es decir, que no nos pueden ser arrebatados por aquel que nos las dio. Un derecho adquirido, por ejemplo, amigos, podría ser el hecho de que hubiera una ley, por ejemplo, que hubiera reconocido una bonificación adicional para todos los trabajadores. ¿Sí? Imagínense que se hubiera creado en el 2010 una ley que establecía un bono de riesgo para todos los trabajadores del Estado y del sector privado. Si el día de hoy el Congreso de la República
saca una nueva normativa dejando sin efecto ese bono de riesgo, ojo, todas aquellas personas que adquirieron ese derecho durante la vigencia de la ley anterior lo mantienen y el patrono va a estar obligado a seguirles pagando ese bono de riesgo, porque ya constituye un derecho adquirido. Para todas las personas que empiezan a trabajar bajo el amparo de la nueva ley, a estas personas no se les pagaría ese bono de riesgo porque no constituye un derecho adquirido. ¿Estamos bien ahí? Cuando hablamos de facultad, nos encontramos ante aquella circunstancia cuando la ley no crea derechos a nuestro favor, sino que únicamente nos concede determinadas atribuciones, nos concede determinadas facultades legales, sí, de que podamos hacer determinadas situaciones. Cuando hablamos de una expectativa, esto la doctrina la reconoce como una simple facultad no actualizada, es decir, únicamente la esperanza que se tiene de gozar un derecho cuando éste nazca. ¿Sí? Podría ser el caso de las madres o las señoritas, perdón, en estado de gravidez. Una dama trabajadora tiene derecho al periodo prenatal y postnatal una vez se encuentre en estado de gravidez. Pero si la dama o la señorita no se encuentra en estado de gravidez, únicamente constituye una simple expectativa. ¿Sí? Porque el derecho le es propio hasta que se da la circunstancia o la situación. Cuando hablamos de la teoría o de la tesis de Marcel Plañol, este establece que las leyes son retroactivas cuando vuelven sobre el pasado, ya sea para apreciar condiciones de legalidad de un acto, para modificar o suprimir los efectos ya realizados de un derecho. Es decir, fuera de esos casos, la ley no es retroactiva. En el caso de la teoría del hecho consumado, esta teoría establece que si un hecho se consuma, o sea, un hecho se lleva a cabo, se realiza al amparo de una ley, este hecho o esta circunstancia no solo se rige por esta ley durante su vigencia, sino también después de que la ley ha sido dejada sin efecto. Esa es la teoría del hecho consumado. Pero ya les digo, en el caso de Guatemala, seguimos legalmente y nuestra legislación, reconoce legalmente la teoría de los derechos adquiridos. ¿Sí? Ahora, siempre hablando del conflicto de leyes en el tiempo. Lo que nos tenemos que centrar, o lo que le tenemos que prestar principal atención es a la extractividad de la ley. Ya les decía yo que cuando hablamos de la extractividad de la ley, estamos hablando de aquel principio del derecho según el cual las leyes o normas jurídicas pueden ser aplicadas fuera de su ámbito temporal de validez o de vigencia. La extractividad de la ley se clasifica en dos elementos: la ultraactividad de la ley o retroactividad de la ley. ¿Sí? Lo correcto es principio de ultraactividad de la ley y principio de retroactividad de la ley. Cuando hablamos de la ultraactividad de la ley, ojo, aquí tengo que hacer la aclaración que no obstante la doctrina reconozca la ultraactividad de la ley, en el caso guatemalteco, pues esta no se reconoce, ¿verdad? La doctrina sí la reconoce y sí la recoge, pero el caso guatemalteco no reconoce legalmente la aplicación de la ultraactividad. Cuando hablamos de la ultraactividad de la ley, nos encontramos ante el caso que una ley ha dejado de tener vigencia, pero que podría continuarse aplicando según el caso concreto. Es decir, la ultraactividad consiste en la aplicación de una ley no vigente en cuanto a hechos que se hayan producido durante su vigencia. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hablamos de ultraactividad, estamos hablando de la aplicación de una ley que ya no surte efectos, de una ley que ha sido derogada, de una ley que ya no es obligatoria. ¿Sí? Ya sea porque fue dejada sin efecto expresamente por el Congreso o por cualquiera de los casos que regula el artículo 8 de la ley del organismo judicial.
Pero en este caso, nos referimos a la aplicación de una ley que ya no se encuentra vigente, que sí estuvo vigente en un momento determinado, pero que en la actualidad ya no se encuentra vigente. ¿Sí? Esto en virtud de un hecho o un acto que fue realizado cuando la ley se encontraba vigente. Y en este caso su aplicación resulta más favorable. Supongamos nosotros que cuando hablamos de la ultraactividad de la ley, por ponerles un caso concreto, estamos aplicando una ley que no se encuentra vigente en el presente o en el futuro. ¿Sí? Eso es la ultraactividad de la ley. Aplicar una ley que ha perdido sus efectos hacia situaciones que sucedieron después de que ésta fue derogada. También prevé la ultraactividad que si hubieron hechos o actos jurídicos que surgieron durante la vigencia de esta ley y que sus efectos se están produciendo una vez la misma ya no se encuentre vigente, la ultraactividad lo que propugna es que esos efectos jurídicos se rijan por la ley que ya no se encuentra vigente. ¿Estamos claros con la ultraactividad? La ultraactividad consiste en aplicar en la actualidad una ley que ya no se encuentra vigente. ¿Estamos claros con la ultraactividad? Sí, licenciado, muchas gracias. Muy bien. En el caso de la retroactividad sí se aplica en Guatemala y sí es reconocida. Ya vimos que el artículo 15, como regla general, establece que la ley no es retroactiva, pero sí hay excepción, ¿verdad? En materia penal, cuando favorezca al reo. Cuando hablamos de la retroactividad, esta consiste en aplicar leyes actuales, es decir, leyes que sí se encuentran vigentes, a hechos jurídicos o actos jurídicos ocurridos antes de que la ley estuviera vigente, antes de que la ley iniciara a surtir efecto y fuera de observancia obligatoria. Esto quiere decir que la ley obra o tiene fuerza sobre el pasado. En otras palabras, la retroactividad de la ley consiste en la aplicación de una ley posterior, o sea, una ley actual, una ley que sí se encuentra vigente, a un acontecimiento surgido antes de su inicio de vigencia. ¿Sí? García Maínez, por ejemplo, establece que cuando hablamos de retroactividad de la ley, las normas jurídicas van a tener efectos retroactivos cuando se aplican. ¿Sí? En este caso, a hechos consumados bajo el imperio de la ley anterior, o bien a situaciones jurídicas en curso. Esto según lo que establece Eduardo García Maínez. Para que nosotros tengamos claridad del asunto. Cuando hablamos de extractividad de la ley, solo hablamos de que una ley va a ser aplicada fuera de su ámbito temporal de validez. La extractividad se divide en dos, ultraactividad y retroactividad. La ultraactividad consiste en la aplicación de una ley no vigente, pero en este caso en cuanto a hechos que se hayan producido durante su vigencia. Sí, imagínense que, por decirles algo, les voy a poner un ejemplo, un caso concreto. Imagínense ustedes que en el año 2020 estuvo vigente una ley. Obviamente esa ley pues siguió todo el procedimiento legislativo y fue aprobada por el Congreso de la República. Sin embargo, en el año 2020 deciden dejarla sin efecto y derogarla. Según el principio de ultraactividad de la ley, todas aquellas situaciones que estuvieron reguladas en esa ley durante su vigencia, es decir, imagínense año 2020, 2019, 2018,
Todas las situaciones que previó esa ley mediante estuvo vigente permitirían el hecho de que esa ley se aplique en el presente, en el año 2021. Porque las situaciones surgieron cuando esa ley, que hoy ya no está vigente, sí lo estuvo. ¿Sí? Lo único es que los efectos los está produciendo después de su vigencia. En el caso de la retroactividad sucede lo contrario. Aquí aplicamos una ley actual antes de su vigencia. La retroactividad sí la reconoce el derecho guatemalteco. La ultraactividad no la reconoce el derecho guatemalteco. En el caso de la ultraactividad, estamos hablando de aplicar una ley no vigente o una ley que ya fue derogada a hechos presentes o futuros. Y en el caso de la retroactividad, aplicar una ley vigente y actual a una circunstancia que ocurrió antes de su vigencia. Les pongo un caso. Escuchen bien. El señor Juan Reyes fue detenido por agentes de Policía Nacional Civil acusado del delito de incendio agravado. ¿Sí? De esa cuenta, en el año 2010, fue condenado a 12 años de prisión, ya que la ley penal establecía que la pena de prisión a imponer por ese delito es de 4 a 15 años. En el año 2020, el Congreso de la República aprobó una reforma al Código Penal, estableciendo que la pena máxima a imponer por dicho delito era de 10 años, por lo que el juez de ejecución penal redujo la pena impuesta y automáticamente lo dejó en libertad. ¿Qué principio aplicó el juez para resolver el conflicto de leyes en el tiempo? ¿Qué habrá aplicado el juez? ¿El principio de ultraactividad de la ley o el principio de retroactividad de la ley? El principio de retroactividad de la ley. Principio de retroactividad de la ley. Porque si estamos diciendo que la persona fue condenada en el 2011 a 12 años de prisión, ¿cuándo tendría que haber salido? En el 23. En el año 2023. ¿Sí? Es decir, él fue condenado por un hecho que cometió en el 2011. Y la ley del 2011 establecía esa pena. No obstante, el Congreso reformó la ley y la ley actual es más benigna, porque lo que hace es reducir el tiempo de prisión, ¿verdad? En este caso, como el máximo a imponer por ese delito eran 10 años, es lo máximo que podía estar preso son 10 años. Ojo, aquí se aplica la retroactividad de la ley. ¿Por qué se aplica la retroactividad de la ley, Ariel? Porque la misma ley establece que cuando una ley sea de tipo penal y beneficia al reo, se aplica la retroactividad. Exacto, 100 puntos, Ariel, ahí estamos bien. ¿Sí? Ahí estamos bien. Ahora, imaginemos una situación diferente en el mismo caso. Supongamos que una persona fue condenada en el año 2011 por incendio agravado. ¿Sí? Solo que en este caso, no, perdón, cambiemos el caso mejor. Supongamos que Ariel, supongamos que usted, hoy, en el año 2021, fue condenado por incendio agravado. ¿Sí? Y usted fue condenado a prisión de 10 años. Fue condenado a prisión de 10 años. Pero viene mañana el Congreso de la República y reforma el Código Penal. Y establece que la pena de prisión va a ser mayor. Va a ser de 20 años. Le pregunto a Ariel, ¿a usted podrían aumentarle la pena? Considero que no, licenciado, porque estamos hablando de que tengo ya un derecho adquirido, ¿verdad? Con una ley anterior. Sí, pero digamos en este caso pasa por el hecho de que no se cumple el requisito constitucional, porque sí es materia penal.
pero la nueva ley no se le puede aplicar por el hecho de que no lo beneficia, al contrario, lo perjudicaría. Sí, exactamente. Ahora, supongamos otro caso. Supongamos otro caso. Supongamos que Milton, en el año 2015, le prendió fuego a una bodega de su vecino. En el 2015, la pena por el delito de robo agravado era de 4 a 15 años. Actualmente, en el año 2021, el Congreso reformó el Código Penal y la pena por robo agravado es de 10 a 20 años. Ojo, Milton cometió el hecho en el año 2015, cuando la pena era de 5 a 15 años. Pero resulta que el día de hoy agarran a Milton y lo sentencian a 20 años de prisión. Viene su abogado defensor y le plantea al juez que a Milton le deben aplicar la ley anterior, o sea, la ley que no está vigente, porque esa ley fue la que estuvo vigente o la que surtía efectos cuando Milton le prendió fuego a la bodega. Y que adicional a ello, esa ley establecía una pena que le beneficia a Milton porque es una pena menor. ¿Qué principio está aplicando el abogado defensor para resolver el conflicto de leyes en el tiempo? La Considero que la de ultraactividad. ultraactividad. La ultraactividad. Porque si se da cuenta, el argumento del abogado para poder reducir la sentencia es que cuando Milton cometió la situación, la pena era más baja y que por lo tanto, como él cometió la situación cuando la pena era más baja, se le tiene que aplicar la ley anterior. El abogado lo que está pretendiendo es que se aplique una ley que no se encuentra vigente en la actualidad a un hecho que se realizó durante la vigencia de esa ley, pero que sus efectos se producen cuando esa ley ya ha quedado sin efecto. ¿Estamos un poquito más claros en lo que es la ultraactividad y la retroactividad? Sí, licenciado, solo en cuanto a este caso sería que no es aplicable aquí en Guatemala, ¿verdad? No, pues sí, o sea, el ejemplo es para efectos prácticos nada más, Ariel. Ok, sí, gracias. O sea, si yo se los pusiera en el examen, sí me tendrían que responder si es ultraactividad o retroactividad, ¿verdad? Según corresponde. Ok, gracias. Porque lo que yo quiero ver es la aplicación de que se entendió el concepto. No es que les esté pidiendo una solución jurídica del caso. Ok, sí me quedó Solo es claro. para efectos prácticos. Gracias, licenciado. Para servirle. Cuando hablamos, por favor, y solo les pediría que leamos y estudiemos el artículo 36 de la Ley del Organismo Judicial. Ahora bien, cuando hablamos del conflicto de leyes en el espacio, según Eduardo García Maínez, el conflicto de leyes en el espacio consiste en la coexistencia de preceptos legales relativos a los mismos hechos, pero que pertenecen a sistemas jurídicos cuyos ámbitos espaciales de vigencia son distintos. ¿Qué quiere decir esto? Que nos encontramos ante un caso o ante una situación que se encuentra regulado en varias leyes. Estas leyes se encuentran vigentes. La única circunstancia es que pertenecen a diferentes estados. Pertenecen a diferentes sistemas jurídicos. ¿Qué ley vamos a aplicar? ¿Sí? Esa es la labor, digamos, que tiene que realizar el juzgador, ¿verdad? Encontrar qué ley debe aplicar. Supónganse ustedes que Flavio contrae matrimonio. Flavio es guatemalteco. Flavio contrae matrimonio con una dama de nacionalidad mexicana. Pero ellos deciden irse a casar a Estados Unidos, ¿verdad? Se van a Las Vegas. Ojo, Flavio es guatemalteco, su cónyuge es mexicana y ellos contraen matrimonio en Las Vegas. Estando en Las Vegas, ellos pues
compran una casa, compran vehículos. Les pregunto, si ellos se quisieran divorciar, la demanda se tendría que presentar en Guatemala, en México o en Estados Unidos. En Estados Unidos, porque en ese lugar es donde se casaron ellos, ¿no? ¿Estás segura? Esa es la circunstancia que el juez debe resolver. ¿Qué ley es la aplicable? Imagínense ustedes que resulta que mi abuelo era alemán. ¿Sí? Mi abuelo era alemán. Toda su vida, desde los 6 años, él se fue a vivir a Italia. Tanto en Alemania como en Italia él tenía bienes. Él se casó con una ciudadana española. Luego de divorciarse, esta ciudadana española se vino a vivir a Guatemala y aquí fue pues donde ya se regó la familia, ¿verdad? Al momento que fallece el abuelo y deja bienes, ¿con qué ley debemos suceder? ¿Será con la ley alemana, la ley italiana, la ley española o la ley guatemalteca? Estos son algunos de los problemas que se presentan en el conflicto de leyes en el espacio. Sí, el juez no puede aplicar la discrecionalidad. Hay ciertas normas de parámetro internacional que se encuentran previstas para poder darle solución a estos casos. Y estos son casos sencillos, imagínense, habrán unos casos complicadísimos, ¿verdad? Cuando hablamos entonces del conflicto de leyes en el espacio, estos son aquellos que se dan cuando dos o más normas jurídicas pertenecientes a diferentes estados pueden aplicarse a un caso concreto. De esa cuenta, el conflicto de leyes en el espacio va a estar determinado por aquella duda que pueda presentarse en relación a cuál es la ley aplicable y por qué. Esto pues partiendo del lugar en que se realicen las hipótesis planteadas y las circunstancias de cada caso. De esa cuenta, yo les pediría que demos lectura al artículo 5 de la ley del organismo judicial. ¿Qué dice el artículo 5 de la ley del organismo judicial? Daña Regina. No está Daña. Elvis Dávila, ¿qué dice el artículo 5 de la LOJ? Buenas noches. Ese Noche. ámbito de la aplicación de la ley. El imperio de la ley se extiende a toda persona, nacional o extranjera, residente o en tránsito, salvo las disposiciones del derecho internacional aceptadas por Guatemala, así como a todo el territorio de la República, el cual comprende el suelo, el subsuelo, la zona marítima terrestre, la plataforma continental, la zona de influencia económica y el espacio aéreo, tales como lo definen las leyes y el derecho internacional. Gracias, Elvis. Si ustedes se percatan, el artículo 5, cuando establece el ámbito de aplicación de la ley, lo que está haciendo es determinando claramente quiénes van a ser los destinatarios de las leyes guatemaltecas y en qué territorio se va a aplicar. ¿Sí? Claramente nos dice a quiénes se les aplica y en dónde. Ahora bien, también el artículo 5 delimita qué debemos entender nosotros por territorio nacional. ¿Sí? Claramente nos dice cómo está conformado nuestro territorio nacional. Adicionalmente a ello, ya vimos nosotros que la Constitución Política de la República de Guatemala nos establece quiénes son nacionales y quiénes son extranjeros, ¿verdad? Ahí tenemos que amarrar todo ese andamiaje legal para poder entender bien el conflicto de leyes en el espacio. Existen ciertas teorías sobre el conflicto de leyes en el espacio. En un primer momento, digamos,
Cuando exista controversia, lo primero que tiene que determinar el juez, cuando haya un conflicto de leyes en el espacio, es que si conforme al ordenamiento jurídico de nuestro Estado, es posible aplicar leyes de otro Estado. Puede encontrarse el juez de X país o de X Estado que su país no reconoce la aplicación del derecho extranjero. Si no la reconoce, no puede aplicar leyes extranjeras. Pero si el Estado sí reconoce la aplicación de leyes extranjeras, como es el caso de Guatemala, obviamente el juez podría aplicar esas leyes extranjeras. Ojo, en este caso Guatemala se basa en el principio de reciprocidad. Es decir, yo aplico las leyes de aquellos estados que reconocen la aplicación de mis leyes. ¿Sí? Ahora bien, esto se da en algunos casos muy puntuales, ¿verdad? Que ustedes ya van a ver cuando lleven los derechos procesales. Pero por regla general, a todo ciudadano, a todo nacional, a todo extranjero, a todo transeúnte que se encuentre en el territorio guatemalteco, se sujeta a leyes guatemaltecas. ¿Sí? Por ahí puede venir, digamos, también la solicitud de la aplicación de una norma extranjera, en el caso de bienes, contratos, etc. Pero ya habrá que analizar cada caso concreto. Ahora bien, cuando hablamos del conflicto de leyes en el espacio, nos encontramos ante la posibilidad de la validez extraterritorial de las normas jurídicas de un Estado para causar Estado o surtir efecto en otro Estado distinto. Esto quiere decir que el conflicto de leyes en el espacio es aquella situación jurídica en presencia de la cual se encuentra el juez. Cuando un caso sometido a su conocimiento ha nacido bajo tales circunstancias que las leyes de diferentes países pueden aplicarse y solventar esa situación. Como les mencionaba, existen ciertas teorías, ¿verdad? Hay, digamos, teorías positivas, teorías negativas y teorías relativas. Las teorías positivas admiten la posibilidad de aplicación extraterritorial de leyes extranjeras de una manera absoluta. Es decir, estas teorías sí reconocen la aplicación de leyes de otro estado en un estado diferente, sin limitante o restricción alguna. Las teorías negativas, como su nombre lo dice, son aquellas que van a negar la aplicación extraterritorial de leyes extranjeras en forma absoluta en otro estado. Y las teorías relativas, que vienen a ser las teorías eclécticas, ¿verdad? Las teorías intermedias. Estas teorías admiten la aplicación extraterritorial de la ley de otro estado en uno diferente, pero de manera relativa. Es decir, únicamente para ciertos casos y bajo ciertas circunstancias. De esa cuenta, nosotros encontramos que existen ciertos principios. Existen ciertos principios doctrinarios que permiten la aplicación de leyes en el espacio en nuestro derecho guatemalteco. Estos principios son establecidos por la doctrina y la mayoría de ellos se encuentran plasmados y contenidos en nuestra ley del organismo judicial. Por ejemplo, el primer principio es el principio de territorialidad de la ley. El principio de territorialidad de la ley consiste en que las leyes se aplican exclusivamente dentro del territorio de un país, a todas aquellas personas que se encuentren en él, sin importar si estas son nacionales, son extranjeras o qué domicilio tengan. ¿Esto dónde lo encontramos regulado? Lo encontramos regulado en el artículo 5 de la ley del organismo judicial. Y recuerden que la ley del organismo judicial dice en el 5 que la ley guatemalteca se va a aplicar a nacionales y extranjeros o transeúntes o personas que se encuentren de paso, siempre y cuando estén en nuestro territorio. Al artículo 5 de la ley del organismo judicial le colocamos principio de territorialidad de la ley. El principio de personalidad de la ley. El principio de personalidad de la ley establece que la ley personal sigue al individuo
aún fuera del territorio del estado en que se emitió. Cuando hablamos de la ley personal, es la ley del estado al que pertenece la persona. Y le repito, según este principio, la ley personal, o sea, la ley de su estado, que él es nacional, sigue a esta persona fuera de su territorio. Esto lo encontramos regulado en el artículo 24 de la ley del organismo judicial. El principio de ley es en el lugar. Establece que los guatemaltecos en el extranjero pueden sujetarse a leyes extranjeras. ¿Sí? O bien, que los extranjeros puedan sujetarse a leyes guatemaltecas en nuestro territorio. Eso quiere decir que las leyes guatemaltecas pueden aplicarse o someterse tanto en nuestro territorio nacional como en otro territorio. ¿Sí? Vamos a aplicar las leyes del lugar donde nos encontramos. Esto pues se encuentra regulado en el artículo 28, 29, 30, 31, 32 y 34 de la ley del organismo judicial. Cuando hablamos del principio de reciprocidad de la ley, este principio establece que dentro de un estado se van a aplicar las leyes de otro estado, siempre y cuando este último estado haga lo mismo en su territorio. Estos son los principios doctrinarios para la aplicación de leyes en el espacio en el derecho guatemalteco. Sin embargo, también nuestra ley del organismo judicial regula una serie de normas internacionales. Estos principios se encuentran regulados en el Código de Bustamante o en el Código de Derecho Internacional Privado. Nosotros los encontramos del artículo 24 al artículo 35 de la ley del organismo judicial. Por favor, estos artículos leámoslos en casa. Acá vamos a ver algunos y vamos a poner algunos ejemplos para que los podamos ir comprendiendo. ¿Quién haría a favor de leer el artículo 24? Estatuto personal. El estado y capacidad de las personas y las relaciones de familia se rigen por las leyes de su domicilio. Ojo, el estatuto personal, ¿verdad? El estado civil y la capacidad, ustedes ya saben qué es la capacidad. ¿Qué es la capacidad, Rosalind? Es el derecho, no sé si es el derecho que adquiere cada persona al nacer. No, ¿verdad? No, eso ya lo vimos. Es la Eso ya facultad lo que tiene vimos una cuando persona para hablamos de los ejercer atributos derechos de y la personalidad. obligaciones. ¿Perdón, Alex? Es la facultad que tiene un sujeto para ejercer derechos y obligaciones. Le falta algo. Por sí Para mismo. ejercer por sí mismo. Sí, si no estaríamos hablando de personalidad. Entonces, vean lo que leyó Rosalind. El estado y la capacidad de las personas y las relaciones de familia se rigen por las leyes de su domicilio. En Estados Unidos, ¿a partir de qué edad se es capaz o se es mayor de edad? 18 años. 21 años. ¿Perdón? 21. ¿A partir de los? 21 años. 21 años. Vean entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si un guatemalteco de 18 años se va a los Estados Unidos? Él va a una tienda de esas de ventas rápidas y compra alcohol. ¿Ustedes creen que le podrían vender alcohol? En Estados Unidos está prohibida la venta de alcohol para menores de edad. Ya vimos que si es mayor a los 21 años. Pero si un guatemalteco de 18 años va a los Estados Unidos y quiere comprar alcohol, ¿será legal que se lo vendan o no? No. ¿Flor, qué dijo? No es No, legal sería- que se venda, licenciado, porque se aplican Perdón. las leyes de ahí. Yo creo que sí, licenciado. Oh,
Estas normas de derecho internacional privado del 24 al 35 se encuentran contenidas en un código internacional que es el Código de Bustamante o el Código de Derecho Internacional Privado. Y este código es adoptado por la mayoría de países. Les cambio la pregunta. El guatemalteco de 18 años, que en Guatemala ya es mayor de edad, ¿debe ser considerado mayor de edad en Estados Unidos o no? Bien, Sí, licenciado. licenciado. ¿Qué dice Sí, el artículo licenciado. 24? El estatuto, o sea, el estado y la capacidad de las personas se rige por las leyes de su domicilio. Si yo soy mayor de edad en Guatemala, yo soy mayor de edad en todo el mundo. ¿Sí? Aunque el otro país establezca una norma diferente. Les cambio el caso. Viene un extranjero de 16 años, pero resulta que en su país, a los 16 años se adquiere la mayoría de edad. ¿Sí? Si esta persona de 16 años, por ejemplo, quisiera casarse en Guatemala, ¿podría hacerlo o no? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí podría hacerlo. La única limitante que se tiene es cuando las leyes extranjeras choquen con las nacionales. Me explico. Si vinieran extranjeros, por ejemplo, a querer realizar actos que se encuentran prohibidos por nuestra ley, no obstante su país sí lo reconozca como válido, en Guatemala no podrían hacerlo. A eso se refiere el artículo 24. Ahora bien, vamos a leer el artículo 26. María José María, a favor. Yo, Sí, María José García. artículo 26. Derechos adquiridos. El estado de capacidad de la persona individual extranjera adquiridos conforme a su ley personal será reconocido en Guatemala si no se opone al orden público. Gracias, María José. Eso es precisamente lo que estábamos hablando. En este caso, si viene un extranjero de 17 años, pero en su país la legislación le reconoce la mayoría de edad a partir de los 16, él en Guatemala es mayor de edad. Por lo tanto, él podría realizar aquellos actos que la ley permite, la ley guatemalteca permite a los mayores de edad. Ahora bien, artículo 27, situación de los bienes. Jacqueline González, ¿podría leerlo? Disculpe, licenciado, no le escuché cuál. ¿Serías tan amable de leer el artículo 27? Gracias, Nelson. Eso lo mandó al chat por si alguien no lo tiene a la mano. Ahorita se lo leo. Gracias. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, Luisa. Gustavo tiene una duda, le escribió en el chat. Solo vamos a salir de la clase y resuelvo las dudas, Luis. Gracias, licenciado. Gracias, hoy. Dice, buena fe, los derechos deben ejercitarse conforme a la buena fe. ¿De dónde está leyendo, Jacqueline? ¿De la ley del organismo judicial? Artículo 27. Ay, perdón. Dice situación de los bienes. Los bienes se rigen de acuerdo a la ley del lugar de su ubicación.
Exacto. Situación de los bienes, lex rei citae. Los bienes se rigen de acuerdo al lugar de su ubicación. Ahí no hay pierde, ¿verdad? Para el caso de los bienes del abuelito que era alemán, los bienes de Alemania se van a heredar conforme a la ley alemana. Los bienes que están en Italia conforme a la ley italiana, porque es donde están ubicados. Artículo 28. Formalidades externas de los actos. Locus recit actum. Las formalidades extrínsecas de los actos y negocios jurídicos se regulan de acuerdo a la ley del lugar de su celebración. Cuando hablamos de formalidades externas o formalidades extrínsecas, estamos hablando de solemnidades de forma, requisitos de forma, ¿sí? Entonces, en el caso de los contratos, negocios jurídicos o relaciones jurídicas, en que se vaya a celebrar un contrato, los requisitos de forma de ese contrato se rigen de acuerdo a la ley del lugar donde se va a realizar o celebrar el contrato. Artículo 29. Alex, ¿serías tan amable de leerlo? Yo, licenciado. Sí, Alex, porfa. ¿Qué artículo me dijo? 29, ¿verdad? 29. Artículo 29, forma y validez de los actos. Las formalidades, permítame, licenciado, solo que no logro ver al 100. Las formalidades intrínsecas de los actos y negocios jurídicos se regulan de acuerdo a la ley del lugar de su celebración. Ahí está, licenciado, solo que disculpe por la No tenga lectura, pena. solo que no tenía muy bien claro No tenga pena, Alex. Disculpe, licenciado. El artículo 29 dice, forma de validez de los actos, lex loci celebrationis. Las formalidades intrínsecas, o sea, las formalidades de fondo de los actos y negocios jurídicos se regulan de acuerdo a la ley del lugar de su celebración. ¿Sí? Ahora bien, artículo 30. ¿Quién me hace favor de leerlo? Lugar de cumplimiento de los actos, lex loci executionis. Dice, si en el acto o negocio jurídico debe cumplirse en un lugar distinto a aquel en que se celebró, todo cuanto concierne a su cumplimiento se rige de acuerdo a la ley del lugar de ejecución. ¿Sí? ¿Dónde se va a hacer efectivo ese contrato, verdad? El artículo 31 establece lo que es el pacto de sumisión. Dice, los actos y negocios jurídicos se rigen por la ley a que las partes se hubieran sometido, salvo que dicho sometimiento sea contrario a las leyes prohibitivas expresas o al orden público. Esto quiere decir que, digamos, no obstante se establezca alguna regla de carácter general, acá sucede algo parecido con lo que yo les he comentado con los contratos de Claro, de tarjetas de crédito, de Tigo, etcétera, ¿verdad? No obstante la parte tenga una nacionalidad o un domicilio, ellos pueden, de común acuerdo, por eso dice pacto de sumisión, las dos partes se van a someter a otra ley. ¿Sí? Las dos partes se pueden poner de acuerdo para que se aplique una ley distinta. Eso es lo que establece el pacto de sumisión. No obstante estas reglas, si las dos partes se ponen de acuerdo, ambas pueden someterse a una ley distinta. Pero eso tiene que quedar plasmado en el contrato o en el acto. Ahora bien, vamos a leer el artículo 35. ¿Quién me haría favor de leer el artículo 35? Del derecho extranjero. Los tribunales guatemaltecos aplicarán de oficio cuando procedan las leyes de otros estados. La parte que invoque la aplicación del derecho extranjero o que disienta de lo que se invoque o aplique, justificará su texto, vigencia y sentido mediante certificación de dos abogados en ejercicio en el país de cuya legislación se trate. La que deberá representarse
presentarse debidamente legalizada sin perjuicio de ello. El Tribunal Nacional puede indagar tales hechos de oficio o solicitud de parte por la vía diplomática o por otros medios reconocidos por el derecho internacional. Gracias, Stephanie. Lo que establece el artículo 35 precisamente es el caso de que Guatemala reconoce la aplicación del derecho extranjero. Y en este caso los órganos jurisdiccionales van a aplicar de oficio cuando proceda las leyes de otros estados. Es decir, de oficio quiere decir sin que la parte lo pida. El tribunal no puede argumentar que como la parte no lo pidió, no lo aplicó. No, es una obligación del juez aplicarlo sin que la parte se lo pida. Luego dice que la parte que invoque la aplicación de derecho extranjero o que disienta, o sea, que lo contradiga o que niegue su aplicación, debe justificar su texto, vigencia y sentido que debe dársele. Pero esto lo va a hacer por un dictamen o una certificación que van a emitir abogados en ejercicio del país de las normas que estemos invocando. Ojo, esto tiene que venir debidamente legalizado, es decir, autenticado por un notario. Adicional a venir autenticado por un notario, es importante que venga apostillado o con pases de ley. ¿Sí? Adicional a ello, el tribunal de oficio, o sea, si el tribunal tuviera dudas, puede indagar, puede investigar, puede consultar por la vía diplomática o la vía que considere pertinente, ver si lo que la parte le está diciendo es cierto. Ojo, el juez guatemalteco está obligado a conocer el derecho guatemalteco, no está obligado a conocer el derecho de otro país. En su caso, también la parte le puede pedir al juez que investigue o ratifique esa circunstancia. Y esto, mis amigos, es el conflicto de leyes en el espacio. ¿Alguien tiene alguna duda o alguna pregunta? La pregunta que había planteado Gustavo. Lick, no tengo audio en este momento. Yo soy asesor de trámites de visas. Hay personas estadounidenses que se casan con una persona guatemalteca. Luego aplican para un tipo de visa, que es para cónyuges de un ciudadano americano. En este caso, ¿qué compete si hay pleito de bienes? Vean, ¿qué ley se va a aplicar? ¿La guatemalteca o la estadounidense? Si de lo que estamos hablando de bienes, ¿qué ley se va a aplicar? La guatemalteca. La No, Nelly, estadounidense. tampoco, Alice. ¿Cuál es la respuesta correcta según lo que acabamos de Donde leer? se encuentren los bienes. La ley del lugar donde se encuentren los bienes. Si los bienes se encontraran en Estados Unidos, sería la ley estadounidense. Si los bienes están en Guatemala, sería la guatemalteca. Imagínense que los bienes estuvieran en México. Ni en Guatemala ni en Estados Unidos, sería la ley mexicana, ¿verdad? Estamos hablando de bienes. Ahora, si fuera divorcio, ya es otro tema, ¿verdad? Y habría que entrar a analizar esas circunstancias. Si estuviéramos hablando de hijos, hay que analizar esa otra circunstancia. ¿Me explico? Lo que tenemos que hacer en este tipo de casos es analizar bien el caso que nos están planteando, para entender primero qué es lo que nos están preguntando, para ubicarnos en el tema o en la institución jurídica. Esto ha sido el contenido de Introducción al Derecho 2. Yo estoy en la mejor disposición, si ustedes así gustan, para que hagamos varios repasos. Sí, yo con mucho gusto puedo programar clases en otros horarios, digamos, para poderlos apoyar y poder solventar sus dudas. Pero ustedes me dirán, ¿verdad? Obviamente yo sé que no vamos a coincidir todos. Por eso es que yo por lo menos quiero hacer 2, ¿verdad? Pero yo sé que no vamos a coincidir todos. Obviamente tampoco voy a obligar a nadie. Por eso la asistencia a los repasos va a ser meramente voluntaria. Lo que sí es que yo les recomiendo que ingresen a los repasos porque vamos a dar instrucciones específicas para el examen. ¿Sí? Igual aquellas personas que no tienen zona mínima, por favor ingresen a los repasos. Yo les voy a confirmar o no sobre la circunstancia que les comenté al inicio del curso. Imagínense que usted tal vez se quedó con 25
y por no entrar al repaso no se enteró de que posiblemente haya una oportunidad de llegar a zona mínima. Entonces, por favor, entremos a los repasos. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Licenciado, Sí, Alex. solo con una sugerencia, bueno, no sé, mis compañeros, ¿verdad? Para mí sería el repaso, por ejemplo, uno de los repasos que se programara día domingo, porque supongo que día domingo, o sea, la mayoría tiene posibilidad de poder entrar, ¿verdad? No es como en 3 semanas se puede decir que la mayoría trabajamos, ¿verdad? Entonces, a veces no nos da tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, para mí sugiero que uno de los repasos se hiciera domingo por la noche, ¿verdad? Vamos a tomar en cuenta su sugerencia hoy. Lamentablemente, si le pregunto a uno por uno, nunca nos vamos a poner de acuerdo. Por eso es la idea de hacer un par de repasos para que pues, si no puede entrar a uno, pueda entrar al otro. ¿Sí? La intención es apoyar. Sí, Esa claro, es licenciado, la gracias. verdadera intención. Entonces, amigos, si no hay duda, no hay preguntas, cualquier duda saben que me pueden escribir un mensaje de texto y con mucho gusto yo les puedo solventar sus inquietudes. De igual manera, ya yo esperaría el lunes estarles subiendo a Classroom el material de apoyo y el laboratorio de repaso. ¿Sí? De igual manera, por Classroom yo les voy a comentar lo referente a los repasos. Entonces, si no hay dudas, no hay preguntas, por mí ha sido todo, les deseo lo mejor. Desde ya, por favor, intensifiquemos el estudio. Prácticamente ya nos encontramos en las últimas 2 semanas, después se van a descansar. Nos encontramos en las últimas 2 semanas donde vale la pena pues rematar el estudio, ¿verdad? Todo el apoyo que ustedes han tenido, todo el apoyo que ustedes también me han brindado a mí, yo se los agradezco. Fue un gusto haber compartido con ustedes, como les digo. Yo siempre he pensado que la labor del docente no siempre es enseñar, ¿verdad? Es formar. Y el formar pues lleva consigo compartir conocimiento, transmitir experiencias, cosas prácticas, valores, principios, etcétera, ¿verdad? Entonces, les deseo lo mejor. Nos vamos a poner de acuerdo para poder realizar los repasos y con mucho gusto, pues conforme ustedes van estudiando, me pueden preguntar dudas por mensaje y con mucho gusto yo les respondo. Fue un verdadero gusto y un verdadero honor compartir con ustedes. Que descansen. Gracias, licenciado. Buenas noches, muy amable. Igualmente, licenciado, muchas gracias. Feliz noche, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz noche. Muchas gracias, Eric, por todo el apoyo y todas las enseñanzas. Muy amable. A sus órdenes, Milton, y de verdad, pues en algún momento ustedes necesitan apoyo, ya estando en otro semestre o viendo otros cursos, si yo les puedo apoyar, pues estoy a las órdenes también, ¿verdad? Ya lo he hecho desde hace mucho tiempo. Hay compañeros que no entienden algunas cosas de penal, algunas cosas de civil, de constitucional, etcétera, y con mucho gusto, pues programamos con el grupo o con los compañeros que necesiten apoyo, repasos y se les da, ¿verdad? Eso siempre, siempre lo mantengo. Eh, Tienen un amigo a sus órdenes, igual cualquier duda, como les comento en otros semestres, que ustedes vayan cursando sobre algún tema o algo, si yo se los puedo solventar, pues cuenten con mi persona para eso. Muchas gracias, Gracias por todo, licenciado. licenciado. Muchas gracias, licenciado. Gracias, Lee. Para servirles. Muchas gracias, igual, porque va a la orden. Gracias, Milton, muy amable.